Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista para Diario Las Américas. Es un honor inmenso estar aquí. Te decía fuera de cámara, soy chilena de tierra mapuche, pueblos originarios indígenas, ¿no?, en el sur de Chile. Conozco el mapudungún, que es la lengua de los indígenas, y lo que te comentaba fuera de cámara, cómo hemos perdido esta conexión con lo ancestral, por qué, y cómo tú la rescatas, innovando, pero con nuestras tradiciones. Qué cosa más linda. Te felicito por el álbum. Gracias por tus palabras y bienvenida a Cumbiana 2. Es todo este mundo que está atrás de esta pared, un mundo anfibio. Así es. Yo quiero saber, porque yo te comentaba, yo soy de raíces indígenas, pero tú no, ¿cómo te conectaste con lo originario? ¿Cómo fue eso? Porque eres del Caribe, ¿no? Porque uno crecimos en nuestras ciudades como en nuestras burbujas, en nuestros mundos. De espaldas teníamos en Santa Marta la Sierra Nevada de Santa Marta y era el mundo de los pueblos taironas. Claro. Pero había mucho misterio y nosotros éramos heredarios de los españoles, de alguna manera, que fueron los que ganaron, ¿sí? Sí. En este encuentro. Y así nos criamos en diferencias, ¿verdad? Entre las diferencias nos criamos. Y uno en su familia lo empiezan a uno a educar, ¿verdad? A valorarnos entre todos, pero luego la música es la que nos muestra realmente cómo estamos desconectados, más conectados de lo que pensamos, o de lo que nos dijeron en nuestras educaciones. Entonces tú puedes detectar. Entonces, por ejemplo, había una historia, yo en Cumbiana, el primero, para mí era importante contar la historia de la cumbia desde el origen. El origen era las culturas americanas, anfibias que vivían en el Río Grande. Vivían allí donde el río se hacía ancho, estaban las ciudades, estaba el país de los Pocabuy. El país, así lo llamaron en las crónicas de India, porque era una civilización sobre el agua, ¿sí? Y esos estaban conectados con los que vivían arriba en las montañas, o en la Sierra Nevada, que era una montaña independiente, una montaña solitaria, como digo yo en el disco, que es la montaña donde está Santa Marta, que es la mayor altura de Colombia, donde vivían los pueblos taironas. Los pueblos taironas nos dieron los cuisis, ¿sí? Las gaitas que se tocan en la cumbia. La cumbia heredó de ellos muchas cosas. Esos areitos, ese ritmo original, ese ritmo asincopado con un golpe al aire y que se baila arrastrando una pierna, que llamamos cumbia, su origen está en esos pueblos. Esos tambores originales no llegaron del África, estaban en América. Después llega África, claro, ¿no? Y después llega Europa, llega España, la Nueva Andalucía, la Castilla del Oro, llega de diferentes vertientes del África, llegan nuestros hombres esclavizados de esa época y nos traen además toda esa cultura, todo ese vocabulario, toda esa forma de cantar, esa forma de tocar esos ritmos, ¿no? Y entonces somos esa mezcla de todo. Y después siguen pasando cosas, porque siguen pasando cosas. Y muchos sirios libaneses que llegan con pasaportes turcos, y les decimos turcos. Y es una cultura que llega a nuestro Caribe, especialmente, bueno, llega a muchos lugares de Colombia, pero en la costa Caribe es la influencia de ellos en la literatura, en la poesía, en la música. Mira Shakira, en la forma de bailar, ¿no? Le dieron a nuestra cultura esa tercera migración que llaman los especialistas, para hablar de la llegada de España, de África, de todo eso, ¿no? Así que eso es Cumbiana, la alegría de todo lo que somos. Para mí escuchar no solo el volumen 2, sino el volumen 1, se ve la investigación, se ve, o sea, aprendes a través de tu música también a conocer la geografía de tu país, algo que es muy lindo, porque yo nunca había pensado que la música nos puede hablar de la geografía o viceversa. Entonces, cómo eso se mezcla, se fusiona. Quiero también mencionar a los chicos de Cogiman, que siendo tan jóvenes, están haciendo tanto por la música colombiana. Sé que son los productores, ¿no? Sí, ellos forman parte de mi equipo de producción. Y es que también, las nuevas generaciones, como Andrés y como Martín, los Cogiman, han sido criados también con afecto hacia las músicas locales. Martín viene de una ciudad como Barranquilla, donde se crían con las cumbias, con los mapalés, con todo lo que trae del río el carnaval, ¿sí? Y Andrés Leal es llanero, es decir, es otra región muy musical que nos une con Venezuela, que es el joropo.
Él viene de una familia de músicos y de juglares, y él, además de ser un joven educado con la guitarra eléctrica y tocar la música del mundo, tiene esa educación hacia lo colombiano. Entonces, en jóvenes como ellos es donde yo puedo encontrar esa conexión, esa comunicación para yo decirles, quiero a través de esa máquina esto. Quiero que esto no se pierda y así usemos estas máquinas. Tú dices, esa es la clave, porque yo me preguntaba cómo se logra, cómo lograste a través de este disco que sonidos tan autóctonos, tan originales, suenen tan modernos. Sí, la verdad es que los he criado con esta... y te vas a reír, pero es verdad. Tengo un lugar en Bogotá donde hemos tocado durante muchos años y Andrés ha trabajado mucho allí. Yo quisiera saber muchas colaboraciones, por supuesto, el disco, preciosas colaboraciones. ¿Qué has aprendido, Carlos, de Colombia fuera de Colombia? Mucho, mucho, sí. Y no sé por qué, pero pasó. Yo salí a cantar vallenatos, es decir, yo salí con un letrero que decía, yo soy colombiano. Es decir, no, yo salí a cantar vallenatos, entonces salí con ese letrero. Pero en todas partes encontré a alguien que tenía algo que decirme de Colombia y algo que llamarme la atención sobre Colombia, ¿no? Una generación generaciones anteriores a las mías con las que yo llegué y conocí en la radio y en la televisión. Tú eres colombiano, estás cantando. Te quiero contar una historia. Y así aprendí de cosas que pasaron con la música colombiana en otras partes, con los poetas colombianos en otras épocas y con cosas que Colombia sembró en otras partes del mundo y que nosotros recogimos, ¿sí? Que a mí me sirvieron para que me abrieran puertas. Curiosamente, en una época donde se hablaba muy mal de Colombia. Así es. ¿Verdad? Pero eso era una parte. Había otra parte que ya había hecho la gente de Colombia. ¿Sí? Que había tocado corazones. Había tocado corazones en gente. Y cuando yo llegué a esa misma gente, ¿sabes? Heredé ese cariño por Colombia. ¿Sí? Porque este Germán viene con un letrero, yo soy colombiano. Entonces aprendí mucho de Colombia fuera de Colombia. Especialmente valorar más mis cosas. ¿Sí? Porque precisamente son esas cosas las que nos conectan con el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Está en nuestra diversidad. ¿Sí? Yo puedo entender al presidente de Zimbabue, puedo entender a cualquier presidente andino, puedo entender a alguien que venga de la cuenca del Caribe o si viene de México, lo podemos entender como colombianos porque está en lo que nos pasó, en lo que terminamos siendo.